El cantante, condenado a 4 meses de cárcel por impago de la pensión a los hijos que tiene junto a Raquel Bollo, ha interpuesto un recurso que paraliza su entrada en prisión. Al parecer, la sentencia se dictó con un código civil que ya no está vigente, por lo que el cantaor se podría librar de ella. Además, su entorno asegura que podría negociar una exclusiva para hablar por primera vez de su matrimonio y enfrentamientos con la diseñadora. Tal como ha asegurado La Mañana de la 1, el cantante le habría comentado a sus más allegados que está dispuesto a contar su versión de la historia con la que fue su mujer y madre de sus hijos, Raquel Bollo. Una historia que tendría que ver con el impago de la manutención a los niños, así como los supuestos malos tratos que profirió a la diseñadora, que lo hizo público en televisión. Según esta misma información, Chiquetete querría aclarar la situación para poder librarse de la cárcel. Su sentencia se dictó a principios de este mes e imponía una pena de 4 meses de prisión por el impago de los 48.000 euros en concepto de manutención atrasada, más 12.000 en concepto de retrasos e intereses, a la madre de sus hijos. Aunque la condena es inferior a los 2 años, el cantaor debía entrar en la cárcel por no haber satisfecho su responsabilidad civil, pero ha decidido reclamar y es posible que no tenga que hacerlo. El Código Civil con el que se dictó esa sentencia ya no está vigente y depende solo del juez que se haga efectiva o no. La sentencia no sentó nada bien a Carmen Gaona, actual pareja de Chiquetete, que atacó a Bollo públicamente, está ganando millones a costa de Antonio desde hace 17 años. Antes que pagarle la manutención a sus hijos me cortó la cabeza, aseguró enfadada. Pero no fue el único asunto que enfrentó al primo de Isabel Pantoja y a su exmujer en los tribunales. Él la había acusado de un delito de calumnias y pedía una indemnización de 700.000 euros, 2 años de prisión para ella y otros 2 de inhabilitación mediática. Finalmente, el juez dio la razón a Raquel y condenó al cantante a pagar las costas del juicio, que ascendían a 140.000 euros. Terminó mi calvario, he ganado el juicio a Chiquetete, anunciaba Bollo feliz. El cantante, condenado a 4 meses de cárcel por impago de la pensión a los hijos que tiene junto a Raquel Bollo, ha interpuesto un recurso que paraliza su entrada en prisión. Al parecer, la sentencia se dictó con un código civil que ya no está vigente, por lo que el cantaor se podría librar de ella. Su sentencia se dictó a principios de este mes e imponía una pena de 4 meses de prisión por el impago de los 48.000 euros en concepto de manutención atrasada, más 12.000 en concepto de retrasos e intereses, a la madre de sus hijos. Aunque la condena es inferior a los 2 años, el cantaor debía entrar en la cárcel por no haber satisfecho su responsabilidad civil, pero ha decidido reclamar y es posible que no tenga que hacerlo. El Código Civil con el que se dictó esa sentencia ya no está vigente y depende solo del juez que se haga efectiva o no. La sentencia no sentó nada bien a Carmen Gaona, actual pareja de Chiquetete. Además, su entorno asegura que podría negociar una exclusiva para hablar por primera vez de su matrimonio y enfrentamientos con la diseñadora. Tal como ha asegurado La Mañana de la 1, el cantante le habría comentado a sus más allegados que está dispuesto a contar su versión de la historia con la que fue su mujer y madre de sus hijos, Raquel Bollo. Una historia que tendría que ver con el impago de la manutención a los niños, así como los supuestos malos tratos que profirió a la diseñadora, que lo hizo público en televisión. Según esta misma información, Chiquetete querría aclarar la situación para poder librarse de la cárcel.